Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Almedio, que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de cómo la salud se convirtió en un problema político y no solamente un problema biológico, ecológico y cultural. Desde siempre se pensó que la salud era un problema de la biología, de las ciencias médicas eran unas ciencias, entre comillas, exactas, como lo es la ingeniería, la arquitectura, etcétera. Porque la biología, la anatomía, la cirugía se convirtieron en asuntos de precisión que hoy día son inclusive manejados por máquinas. Lo mismo que la farmacología, la química, la farmacología, todas estas eran el fundamento más importante de la medicina. Pero la medicina no significaba salud, no significaba que los países y los pueblos que tengan la medicina más desarrollada pudieran tener mejor salud. Hoy, por ejemplo, es indudable que Estados Unidos tiene la medicina más desarrollada del mundo, pero es el país que tiene una epidemia de opiáceos y consumo de drogas, de deterioro psicológico y, como hemos visto y analizado anteriormente, también tienen un problema de deterioro genético. La fertilidad, especialmente en la raza blanca de los países europeos y norteamericanos, está muy afectada porque hay una infertilidad. Y esta infertilidad, curiosamente, no es más en las mujeres. Es una enfermedad fundamentalmente producida por infertilidad en los hombres, que en este momento producen un menor número de espermatozoides, y este es el gran problema que se presenta. Entonces, la salud no es solamente un problema de biología, sino que es ahora un problema social, político y cultural. Cuando la medicina se convirtió en un problema social, por ejemplo, en este momento, se discute el derecho del aborto. Y en Estados Unidos hay leyes contra el aborto luego de que por décadas el aborto fue permitido. Esto nos hace ver que la salud dejó de ser un problema biológico para pasar a ser un problema político y un problema social. ¿Cuál es la razón de que en Estados Unidos se quiera prohibir el aborto? Por supuesto, se quiere prohibir el aborto no de los negros, no de los latinos, que se reproducen especialmente los latinos como conejos allá, a tal punto que por cada latinoamericano existen 2 y hasta 3 niños, inclusive 4. En cambio, por cada norteamericano existe medio niño. Las parejas en Estados Unidos tienen por lo general un solo hijo. Y esto es grave porque lo mínimo que tienen que tener es 2 hijos para poder compensar al padre y la madre. Si solamente tienen un hijo, no se compensa la vida de uno de los miembros de la familia, sea del padre o de la madre. Por eso hay un decrecimiento poblacional. Esto, en países como la Federación de Rusia, es considerado ya catástrofe ecológica por Vladimir Putin, porque desde su liberación o su separación de la Unión Soviética y la creación de la Federación de Rusia, el número de personas que existe en el enorme territorio de Rusia, que comprende 17 millones de kilómetros cuadrados,
con las fronteras más grandes del mundo y que necesitan al menos 2 millones de soldados para cuidar sus fronteras, ha disminuido en 20 millones y sigue el proceso de disminución. Y este proceso de la disminución de la fertilidad en los blancos rusos se debe fundamentalmente, como les he explicado, primero a que la raza blanca es una raza adaptada al frío y que históricamente se ha alimentado fundamentalmente de la cacería, porque en los inviernos y en los otoños la cacería se hizo indispensable debido a la ausencia de cultivos. La nieve hacía desaparecer los cultivos y en el otoño los árboles pues ya dejan de producir. Primavera y verano son los que más producen la tierra, pero en el otoño y el invierno la tierra deja de ser productiva y la sustentación se fundamenta básicamente en la cacería. Y esto hizo que los países nórdicos de Europa, inclusive de Asia, inclusive los esquimales, sustentaran su vida o se sostuvieran a partir de la cacería, y la caza y la pesca. Pero la reacción genética de la raza blanca a esta dieta hiperproteica ha sido un mayor crecimiento, una mayor talla, pero una menor fertilidad. Algo que no sucede, por ejemplo, con los esquimales y lapones, que a pesar de que tienen una dieta hiperproteica, no han alterado su capacidad fértil, ni tampoco han alterado su tamaño. No son más grandes, por eso. En cambio, el resto del planeta Tierra, especialmente países como los países latinoamericanos, donde la sustentación era fundamentalmente a partir de la agricultura en zonas andinas, en zonas montañosas, y en zonas selváticas la caza y la pesca, lo mismo que en el borde costero. La dieta hiperproteica en la raza mestiza derivada de los indígenas, de los negros y la mezcla con los blancos colonos de Estados Unidos, de Europa, no ha alterado en gran forma la talla de las personas, excepto en lugares como por ejemplo Argentina, donde la gente tiene mayor talla, o Venezuela, o Brasil inclusive, las zonas de planicie. Pero en las zonas de selva y de montaña, la talla de los indígenas no es más grande que lo que era antes de la llegada de los conquistadores europeos, e inclusive la talla de los mestizos en zonas montañosas, no solamente de América, también de África y de Asia, es menor debido a que las personas que viven en las alturas tienen músculos largos, menos talla, porque eso les permite ahorrar oxígeno. Y en esas zonas hay menos concentración de oxígeno por la altura sobre el nivel del mar al que se encuentran. Esto hace que las razas sean más pequeñas. Bien, así pues, la salud no solamente que es un problema social, también ha sido un problema geográfico, ¿vemos? Y esto es lo que estamos analizando. Pero la pandemia nos demostró que la salud era un problema socioeconómico, y un problema socioeconómico severo, porque la globalización, esa transformación del planeta que permite la comunicación en tiempo real, el transporte aéreo, el recorrer grandes distancias, hace que las enfermedades se propaguen mucho más fácilmente. Eso sucedió con la pandemia del COVID, la primera pandemia global que no necesitó sino pocos meses para expandirse por todo el planeta Tierra. La gripe española de 1917 se expandió por la Tierra durante casi 20 años
y recién para 1930, inclusive, la gripe española pudo ser combatida. En países como Ecuador, para 1927, por ejemplo, la gripe española mataba a centenares de personas en los Andes y la Amazonía. Entre ellas murieron mis abuelos, mi abuelo, mis dos abuelos, el de parte de padre y el de parte de madre, y los dos por la misma enfermedad, que se le llamaba en ese momento bronconeumonía. Entonces, tenemos que, por ejemplo, la gran peste, de la peste negra en el año 1340 que llegó a Europa, fue una peste que duró más de 100 años en Europa. Siguió propagándose durante un siglo entero. Inclusive, cuando los españoles llegaron a América, la peste bubónica se propagó por el continente americano. Todo eso gracias a las ratas negras, que eran diferentes de las ratas grises que habían en Europa y que eran las que trajeron la peste bubónica. Así tenemos entonces que la salud ha sido un problema también socioeconómico, en la que los grandes cambios y transformaciones económicas de los países han facilitado la propagación de las enfermedades. En base a eso podemos decir últimamente y finalmente que cuando nosotros tratamos los problemas de salud y hacemos una observación del manejo de las enfermedades que existe en este momento, podemos señalar que las enfermedades ya no son solamente un problema de los seres humanos, sus inventos, sus procedimientos y sus tratamientos. La salud ha pasado a ser un problema de relación entre el ser humano con otros seres humanos, por ejemplo, en el caso de la guerra. Hoy estamos viendo que en Palestina hay una guerra, los israelitas, hoy considerados genocidas, han destruido gran cantidad de viviendas, poblados, ciudades, y han matado a un sinnúmero de seres humanos de manera instantánea, y todavía tenemos que averiguar cuántos más sufrirán los estragos que ha causado esa guerra, ese bombardeo de Israel. Y por eso se puede decir que la salud también es un problema militar. Siempre lo fue un problema militar. El mismo descubrimiento de la morfina durante la Guerra de Secesión nos hace ver que era un problema militar, porque en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos las amputaciones de piernas se hicieron muy frecuentes debido al uso de las minas. Lo mismo en la Primera Guerra Mundial, el uso de gases químicos, de agentes como el sarín, gases que se utilizan para la guerra, convirtieron a la guerra en un problema de salud químico, ya no solamente físico, como era en el caso de la Guerra de Secesión, donde había destrucción de piernas. Ahora era un problema químico. Pero después de la bomba de Nagasaki e Hiroshima, la salud se convirtió en un problema radioactivo, donde las radiaciones de las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki duraron decenas de años y siguieron matando por tiempo, quién sabe si indefinido, por lo cual las armas, tanto las armas químicas como las armas nucleares, están prohibidas. Pero en esta guerra entre Ucrania y Rusia, que ahora es una guerra entre Rusia y la OTAN, el asunto es que las armas químicas las armas nucleares están a punto de ser utilizadas.
a un paso. Ya Rusia advierte que va a utilizar su arsenal nuclear. Esto nos hace ver que la salud ahora también es un problema militar. Pero también la salud se convirtió en un problema urbano por la forma del desarrollo de las ciudades. Por ejemplo, en Ecuador, los barrios miseria de Guayaquil se convirtieron en focos de enfermedades mentales, como vemos, la adicción a las drogas, la adicción a la violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria, la violencia social, que se convirtieron en trastornos mentales de la población, a un alto número de la población. También se han convertido en un problema de mala recolección de basura, por lo cual hay enfermedades de propagación de enfermedades transmisibles, porque hay ratas, hay mosquitos, hay aguas contaminadas, y entonces las enfermedades transmisibles están ahí. Hay relaciones sexuales sin precaución, sin preservativos, etc. Y esto hace que los barrios se hayan convertido en focos epidemiológicos. Es en el caso de la provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos, donde se vive esto con más perversidad, se podríamos llamar. Así pues, la salud ha pasado de ser un problema biológico a ser un problema que tiene múltiples aristas, múltiples problemas y múltiples situaciones. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de la salud y vida en la mitad del mundo, la salud y vida en el Ecuador, no podemos decir y hablarles a ustedes de enfermedades, de plantas medicinales y de medicamentos, porque en realidad ese no es el verdadero problema de la salud. No es el verdadero problema de la salud la falta de hospitales, la falta de medicinas, la falta de médicos. Eso no es el verdadero problema de salud. El verdadero problema de salud es la descomposición social que vive Ecuador, la corrupción política que vive Ecuador, la guerra migratoria que tiene Estados Unidos contra los latinoamericanos y la guerra al narcotráfico, que son los verdaderos agentes que causan muertes, desolación, violencia y pérdida de la salud en nuestro país. Muchas gracias.